cosas más bellas que tiene la vida cuando sueño en Brasil. Hay que comenzar por decir que Alberto Arbelo Torrealba comenzó a conocer a Florentino y el Diablo en un momento que desconocemos todos. ¿Por qué? Porque cuando él llegó a Caracas, en la tercera década del siglo XX, a hacer estudios primero en el Liceo Caracas y luego en la Universidad Central, inmediatamente entró en contacto con, digamos, con un poco con lo que llaman odiosamente la élite intelectual de Caracas y de Venezuela, que vivía en Caracas en ese momento, porque llegó nada más y nada menos que bajo la tutoría de su primo mayor, el gran poeta Alfredo Arbelo Larriba, quien dio sus primeros pasos en la Caracas intelectual de los años 20. Y allí conoció la generación del 28, los que llamamos la generación del 28, fueron sus compañeros en el Liceo Caracas, cuyo director era nada menos que Rómulo Gallegos. Y conoció un personaje que hizo un gran trabajo sobre cultura popular venezolana, porque él mismo venía del pueblo, como fue José Eustaquio Machado, con su cancionero popular venezolano y con su centón lírico y otras recopilaciones que hizo de la cultura popular venezolana, y que después fue miembro de número de la Academia Nacional de la Historia y director de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Y de Florentino como personaje de la leyenda popular, ese Florentino es, por supuesto, anterior a Alberto Arbelo Torrealba. En su trabajo publicado en 1985 por la Casa de Bello, en mis manos ahorita, el investigador barinés Víctor Macei González señala que la primera noticia escrita sobre la leyenda de Florentino y el Diablo data de 1925 en un artículo de la revista Fantoches, firmado por Mirabal Ponce. 1925, dice Víctor Macei González. Pero resulta que antes de 1925 ya se conocían versos que hablan de la leyenda. Antes de esa fecha se escuchó una copla que decía: aquí nació Pedro Pablo y más allá Florentino, y más allá Cupertino, y en el Paso Arauca el diablo no pudo con Florentino, ubicando la leyenda en el Paso Real de Arauca. ¿Cuál era ese Paso Real de Arauca? Otro misterio de la leyenda. Pero también en su discurso de incorporación como miembro de la Academia de la Historia de Venezuela, José Eustaquio Machado, en ese discurso ya nombró la leyenda. Y ese discurso data de 1924, pero fue escrito y no publicado. De manera que ahí vamos entrando en el significado y en la trascendencia antropológica e histórica de esos vocablos. José Eustaquio Machado escribió unos versos, escribió lo que él había recogido de la leyenda popular, cuando dice por allá que él recogió en el estado Cojedes unos versos que dicen: yo canté con el demonio en la galera del Pao. Galera del Pao es en el estado Cojedes. Me dijo que me tenía su libreta apuntado. Eso fue escrito por Machado en 1924, pero quién sabe en qué momento de su recorrido por esa zona del llano venezolano lo recogió. De manera que el tiempo es muy relativo para las leyendas del pueblo. Y Antonio José Torrealba, que fue uno de los principales, si no el más importante de los informantes de Rómulo Gallegos, de donde salieron dos novelas, Doña Bárbara primero y Cantaclaro después. Antonio José Torrealba, quien
escribió desde muy joven, pero sus escritos no fueron conocidos hasta 1985, cuando se decide publicar los famosos cuadernos de Antonio José Torrealba, y que fue caporal del hato La Candelaria en 1927, cuando Gallegos visitó en una Semana Santa ese hato, y fue el informante, digamos que principal, y después estuvo en Caracas con el propio Rómulo Gallegos. Pero esos cuadernos de Antonio José Torrealba escritos no fueron conocidos hasta, imagínense ustedes, ¿desde cuándo Antonio José Torrealba estaba escribiendo eso que se publicó en 1985? Quizás 70 años antes o quién sabe cuándo. De manera que es parte del misterio de cuándo comienza la oralidad, cuándo comienza la escritura y cuándo comienza la publicación de la cultura popular de cualquier país del mundo, pero en este caso específico del llano venezolano. En este libro, publicado precisamente en el 85, Florentino y el Diablo, cuya edición fue producida por los hermanos Arbelo Ramos, hijos del poeta. Hay 3 versiones de la leyenda. La primera tomada, y así lo explican ellos en el contenido, la primera tomada de la edición, la primera edición, y valga la repetición, del libro Glosas al Cancionero de 1940, donde aparece la leyenda que hasta el año 85 en que se editó este libro era la conocida por sus hijos, que no fue que no tenía nombre, sino que tenía 2 especies de capítulos totalmente en verso, El Reto y La Porfía, pero no se llamaba en ese momento Florentino y el Diablo. Luego, 10 años más tarde, en la segunda edición de ese libro Glosas al Cancionero, aparece la leyenda, pero aumentada en unos 400 o tantos versos más, pero ahí sí tiene nombre y se llama Florentino el que cantó con el diablo, que fue la versión musicalizada por José Romero e interpretada por él mismo como Florentino y el Carrao Palmarito como el diablo, que es la versión más popular y más conocida, la que para los Arbelo venía siendo la segunda versión. Pero también ellos hablan en este libro, en este trabajo, hablan de una versión, de una especie de prehistoria de la leyenda en su padre, que dataría de los años 30 y que se inició como obra de teatro. ¿Por qué? Porque en la historia de Barinas registra que los padres de Arbelo Torrealba, don Pompeyo y doña Tilia Torrealba de Arbelo, eran promotores junto con sus hijos de actos culturales en la ciudad de Barinas y en otros pueblos también, en Barinitas, en Libertad de Barinas, y que eran aficionados al teatro, y allí nació una especie de prehistoria de la leyenda que se llamó Las Mocedades de Florentino. ¿Qué pasó con eso? Eso lo supieron los Arbelo cuando se editó este libro. Tenían noticia de que Víctor Macei González conservaba una copia manuscrita que él mismo hizo de su propio puño y letra, como dicen, en el pueblo de Libertad de Barinas el año 1940, y que fue quizás la última de las veces que se representó esa leyenda. Entonces, a través de entrevistas, a través de testimonios de muchas personas, se dice que Arbelo, ¿cuándo comenzó Arbelo realmente a trabajar en la Florentino y el Diablo? En Arbelo Torrealba hay muchos misterios. Imagínense ustedes que del primer libro publicado por él, Música de Cuatro, no se conserva, la única edición que se conserva no está completa. Y lo que se editó en la obra completa del poeta no es la original, porque faltan poemas, y él nunca se ocupó de llevar un libro completo después de editado. Ese era el libro Música de Cuatro. Del libro Cantas, de la primera edición, que es de 1932, los hermanos Arbelo no conservan ninguna copia. Yo conseguí una felizmente en una librería
de Caracas, en una librería de libros ya antiguos, conseguí una original de esa primera edición del libro Cantas de 1932. Y al final le comentaba yo a Mariela Arbelo Ramos que al final del libro dice publicaciones del autor, música de 1928. En preparación, la gesta del catire. Bueno, ¿y la gesta del catire dónde está? ¿Qué es eso? Yo no. Primera noticia que tengo, dijo, me contestó Mariela Arbelo, no conocía que mi papá hubiera escrito algo que se llamara la gesta del catire. Nada, no tengo idea porque él era muy misterioso. Lo único que se me ocurre que puede tener una relación es que un día llegó en un taxi a la casa y ya después que el taxi se había ido hace rato, nos dijo, ah caray, en el taxi se me quedó un libro que tenía listo para publicar. Bueno, vayamos a saber nosotros qué pasó en realidad. Y la gesta del catire, Florentino es un catire desde el comienzo. Pudo haber sido un segundo nombre que él podía ponerle a la leyenda o no. Nos queda que es aquí, en este terreno no nos queda sino la conjetura. No tenemos documentos que nos demuestren una cosa o la otra. Nos queda solamente la conjetura. Bueno, entonces en este libro de las tres versiones, porque la que se tiene como última, aunque el poeta hasta el final de sus días estuvo recorrigiendo toda su obra, es la de 1957, que salió ya en forma de libro y se llama Florentino y el Diablo. Es la única que tiene ese título. Bueno, muy bien. El año 2019, Mariela Arbelo Ramos editó, pero en las redes, o sea, lo que llaman ahora online, una biografía de su padre, una biografía del poeta, que se llama Coplero que canta y toca. No ha salido como libro impreso aún y es de del 2019. Cuando salió esa edición, cuando salió ese libro, ese año, ya Mariela Arbelo comenta que Víctor Macei le hizo llegar esa versión de la obra de teatro que escribió de su puño y letra el día que fue a Libertad a ver la representación de la obra. Ahí sí la da como hecho que hubo una versión primigenia que fue en forma de obra de teatro, donde hay muchos versos. Y según ella misma, el poeta habría comentado que, escuchando del propio Gallegos la lectura de un capítulo de la novela Canta Claro en 1931 o 32, habría tomado la decisión de no escribir nada más en prosa, únicamente en verso, la leyenda de Florentino y el Diablo. Lo comenta ella y él lo declaró también en una entrevista, pero a veces decía una cosa, a veces decía otra. O sea, es un misterio su personalidad en ese sentido. No conocían los Arbelo, y aquí está, aquí traje el documento. Esta versión escrita y publicada de la leyenda Florentino y el Diablo, que data de 1939, un año antes de lo que los Arbelo aquí en el momento de publicar este libro consideraban la primera versión. Porque esta versión yo la conseguí por casualidad en la biblioteca de un amigo aquí en Barinas. Me llamó y me dijo, mira, aquí hay una revista donde hay un escrito como de 15, 16 páginas firmado por A. Arbelo Torrealba. Pero yo no sé de qué se trata. Fui para allá y era evidentemente una revista nacional de cultura de noviembre del año 1939, número 13, año 2 de la Revista Nacional de Cultura, cuyo director en el momento era Mariano Picón Salas. Y ese artículo, esa especie de artículo que es una especie de narración y diálogos de personajes y versos, que se llama, ni siquiera se llama Florentino y el Diablo, se llama Leyendas de la Llanura, firmado por A. Arbelo Torrealba. Definitivamente era Alberto Arbelo Torrealba, quien dijo que había decidido no escribir más nada en prosa 8 años antes. Por eso le digo, en los personajes, y sobre todo en los poetas, en los escritores, los misterios a veces son mayores que las certezas.
Yo le obsequié un ejemplar como este del facsímil de ese a la señora Mariela Ravelo Ramos hace 2 años con motivo de un acto a la memoria de su padre, y le entregué una copia fotostática del original de esa publicación en la revista Nacional de Cultura. Hoy curucuteando ya en mi biblioteca me encontré otra versión, o sea, otra fotocopia de la versión de Leyendas de la Llanura, que voy a tener el gusto de entregársela como colección a nuestros amigos de Colombia, aquí presentes, investigadores ambos, Carlos Cacho Ortegón y don Alberto Vaquero Nariño. Aquí está este documento para los archivos de ustedes y para que tengan pues un testimonio de eso. Esto es para que veamos pues que en la investigación de la cultura popular hay que tener mucho cuidado, porque uno nunca sabe cuándo realmente sucedieron muchas cosas, y a veces nos sorprendemos de que jurábamos que tal cosa era un hecho así, y resulta que sale un documento posterior donde nos cercioramos de que no era como lo pensábamos. Por eso yo digo que los investigadores debemos ser muy cautelosos a la hora de hacer afirmaciones que intentan ser definitivas sobre los hechos de la historia de la cultura popular. Eso es una advertencia que nos hacemos a nosotros mismos los investigadores, que este ejemplo de lo que ha pasado con los documentos relacionados con Florentino y el Diablo de Alberto Albero Torrealba sea un ejemplo no solamente para el público en general, que se sorprende de saber que las cosas no eran como se creían, sino para nosotros mismos los investigadores, para que seamos cautelosos, para que seamos prudentes a la hora de informar o de asegurar asuntos que en la historia de la cultura en general pues tienen su vaivén, tienen su forma de presentarse. Esta era la exposición que quería hacerles, así que muchísimas gracias, muy buenos días. Y cantar contigo siempre cantar, y reír contigo siempre reír, mirando las cosas más bellas que tiene la vida, cuando sueño en Brasil.